ambientales, las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo desigual entre las distintas economías regionales, las diferencias y las desigualdades al interior de cada sistema productivo, al interior de nuestra zona frutícola, por ejemplo, de nuestra zona ganadera. Un poco, de alguna manera, la escuela agropecuaria se insertaba en ese medio sin preguntarse y sin plantearse el porqué de las cosas, el porqué de esa realidad, ¿no? Sino meramente reproduciendo esos mandatos, esas formas de pensamiento y de alguna manera reproduciendo, enseñando de manera reproductiva las mismas prácticas que dan origen a esa situación injusta, tanto socialmente como ambientalmente. Así que la pregunta que se hace nuestro diseño curricular es: ¿qué hacemos con nuestra escuela agropecuaria? ¿Seguimos reproduciendo ese sistema o no? Intentamos a partir de esa mirada crítica un poco transformar la escuela agropecuaria en otra cosa que no sea una mera reproducción del sistema productivo, habida cuenta de la crítica que le hacemos al sistema productivo, ¿no? A partir de aquí surgen entonces, bueno, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Cómo plantea desde los enfoques del diseño curricular un enfoque emancipador y decolonial, o sea que se plantee una crítica al sistema impuesto, al origen de ese sistema impuesto, la mirada holística del currículo, o sea, plantearse la mirada hacia otros aspectos que no tengan que ver solamente con la cuestión productiva, con la cuestión tecnológica, sino incorporar cuestiones sociales, cuestiones ambientales, las cuestiones tecnológicas, pero desde una perspectiva crítica. Y como hablaba hace un rato Marcelo, lo que se propone también desde la perspectiva, ya desde el marco didáctico, superar la fragmentación de contenidos a través justamente de un trabajo de área, un trabajo arial, un poco coherente con superar la sociedad fragmentada que nos muestra la realidad agraria en nuestro país. Un poco entonces, la idea es que de esa escuela agropecuaria acrítica, de alguna manera librada de pensar en cuestiones conflictivas o de cuestiones políticas o de cuestiones de desigualdades sociales, se vaya a lo que nosotros denominamos, diseño curricular denomina una escuela agropecuaria situada, ¿no? Situada en la realidad de donde esa escuela está situada, está instalada, está conviviendo con una comunidad y también con su realidad. Esa escuela agropecuaria situada, entonces, una de las características que tiene, como decíamos anteriormente, no cierra los ojos ante la realidad de la sociedad que está en donde está inmersa, de esa mirada sobre el territorio, sobre la sociedad, sobre el clima, sobre los bienes comunes, sobre los suelos, sobre la biodiversidad. Hace una mirada crítica entonces a ese entorno, no solo una mirada enciclopedista a nivel de estudios, sino del plantearse el por qué hay contaminación, por qué se secan los ríos, por qué se mueren los animales, por qué se abandonan las chacras, por qué cada vez las chacras se hacen más grandes, por qué los galpones se hacen más grandes, y por qué hay éxodo rural, por qué los alrededores de la ciudad se llenan de personas que antes vivían de la producción agropecuaria. Bueno, una serie de preguntas, mirada crítica hacia el contexto, hacia principalmente el modelo productivo basado en intereses sectoriales, o sea que el modelo productivo no tiene como finalidad producir alimentos, sino más que nada producir ganancias para ciertos sectores económicos, sociales. Un modelo productivo que sabemos todos desafía constantemente los límites biofísicos del planeta, desafía la capacidad de los suelos, desafía la capacidad de las napas freáticas, desafía la capacidad de las
de la biodiversidad, hasta el límite de, de lo que está pasando, ¿no? El cambio climático, las situaciones de sequía, las situaciones de erosión, de pérdida de suelos, de voladura de suelos cuando hay vientos, visiblemente acá en la Patagonia. Por otro lado, también una mirada crítica hacia todo el sistema de ciencia y técnica que está al servicio de ese modelo productivo. Una ciencia, una investigación que solo mira hacia un lado del sistema productivo y no hacia los otros, ¿no? Una manera crítica también a todo lo que es el paradigma del desarrollo, a la cuestión del paradigma del progreso, que tan instalado está en nuestras lógicas y en nuestras subjetividades, en nuestras fantasías, ¿no? Entonces, sobre todo eso, la escuela agropecuaria pretende tener una mirada crítica, ¿no? Pretende generar ideas. Me voy a referir ahora, por ejemplo, a lo que los compañeros han, sobre la lluvia de ideas en la que han participado los compañeros. Se habló, por ejemplo, Zulema, si no me equivoco, hablaba dijo, el intercambio de ideas o generar, digamos, una discusión en función de las ideas. Y eso es muy interesante porque en la escuela agropecuaria tradicional o en las escuelas en general, un poco que la planificación era como algo automático, en donde ya no se discutía nada, sino simplemente se aplicaban recetas, se aplicaban técnicas para hacer la planificación y como que no había ya esa costumbre de plantearse ideas nuevas, de generar discusiones sobre, bueno, qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, ¿no? Eso rescato un poco en esa lluvia la capacidad, recuperar nuestra capacidad de pensar durante el momento de la planificación, ¿no? De plantearnos estas discusiones sobre, che, bueno, a ver qué está pasando, esto que está pasando alrededor de la escuela, ¿lo incorporamos? ¿Por qué no discutimos un poco? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué te parece a mí? Eso lo rescato como aporte recién para la planificación. Me parece un buen aporte porque a mí por lo menos me parece que es una cuestión, la discusión conceptual, la discusión de ideas, es una de las cosas que se ha perdido, se había perdido en la escuela, en general, ¿no? Y por otro lado también rescato otra palabra que utilizaron en la lluvia de ideas, que es el tema de, Pablo creo que habló de la intencionalidad, o sea, blanquear qué es lo que queremos hacer de la escuela, además de lo que naturalmente está concebida la escuela, que es para enseñar y aprender. Pero más allá de eso, ¿no? Porque nuestro, nuestro diseño curricular nos pide bastante más que enseñarle a los chicos, sino nos pide que los chicos sean las personas que el día de mañana cambien esa realidad que estamos ahora mirando con una perspectiva más crítica, mirando al menos con una perspectiva no neutral, no nos tiene que eh, resultar lo mismo que haya contaminación o no contaminación, que se sequen los ríos, que se pierda trabajo. En ese sentido, entonces, tenemos que explicitar que la escuela, esta escuela situada, tiene que abordar también esas temáticas, ¿no? Y tiene que blanquear y expresar a la comunidad a través de su planificación esta intencionalidad, que la intencionalidad de la escuela no es que todo siga igual, sino cambiar esa realidad que nos parece injusta a través de esta discusión que tuvimos de estas ideas. Un poco esa es la cuestión con nuestra escuela agropecuaria situada. En pocas palabras o en una definición que podríamos, vamos a ver que nos sirve también después para seguir charlando, según nuestro diseño curricular, la escuela agropecuaria situada concibe la actividad agropecuaria como una actividad económica, multifuncional, en relación al ambiente, la soberanía alimentaria, las culturas locales, la organización comunitaria, con prioridad de la vida sobre la competencia y el lucro. Un poco una definición de qué mirada tiene, así muy general, sobre la actividad agropecuaria, la escuela que nosotros pretendemos, la escuela agropecuaria situada en esa realidad territorial, en esa realidad local.
Si ustedes miran bien esta definición, en letra celeste, en esta definición están contenidas los tres ejes que habíamos comentado el encuentro anterior que compartimos, los tres ejes que de alguna manera traccionan lo que es el trabajo en nuestra área de tecnología agropecuaria, que son los ejes de economía social y solidaria, los ejes de ecología política y los ejes de soberanía alimentaria. En esa definición entonces podemos tomarla como herramienta, como para seguir pensando, nos relaciona con los ejes de la tecnología, del área de tecnología agropecuaria, se menciona soberanía alimentaria, las culturas locales, la organización comunitaria, que representan lo que el concepto de ecología política, y con prioridad de la vida sobre la competencia del grupo, representan un poco el concepto de economía social y solidaria. O sea que en esos, a partir de esa concepción resumida de la escuela agropecuaria situada, podemos pasar a, nos metemos en los ejes ya del área de tecnología agropecuaria, en la cuestión más epistemológica, en los conceptos que traccionan todo el trabajo de enseñanza-aprendizaje en el área, que son estos tres. A partir de ahí, volviendo a trabajar, volviendo a mencionar y un poco volviendo a pensar sobre la estructuración epistemológica del área, que habíamos empezado a charlar el encuentro anterior, esos ejes, esos tres ejes, que traccionan, digamos, el trabajo epistemológico en el área de tecnología agropecuaria, después se empieza un poco a debatir, a discutir o a plantear de manera problemática en lo que llamamos los núcleos problemáticos del área, que también están, de alguna manera, están plasmados en la resolución y que tenemos acceso a través de la resolución. Entonces, de los ejes nos podemos relacionar con los núcleos problemáticos del área para ir de todo esto que venimos conversando a manera, ya digamos, hablando de una manera más, digamos, de cómo es la mecánica de trabajo del área de tecnología agropecuaria, más metodológica. Vamos pasando de las cuestiones teóricas que están estipuladas en la resolución a las cuestiones más metodológicas de cómo se va a ir organizando el trabajo del área a partir de estas definiciones generales basadas en los ejes y en los enfoques. Tenemos entonces los núcleos problemáticos que vienen a contestarnos sobre cuáles son los problemas socialmente relevantes, cuáles son los problemas que están dando vuelta en nuestra comunidad, en nuestro territorio, y que la escuela tiene como mandato tomar para ir trabajándolo desde una perspectiva didáctica. De los núcleos problemáticos pasamos a los nudos disciplinares, que vienen a contestar la pregunta: ¿cuáles son los diferentes aspectos que tienen que ver con las disciplinas vinculados a los núcleos problemáticos, ¿no? ¿Cuáles son los espacios curriculares, los espacios didáctico-productivos que empiezan a vincularse de alguna manera con estos problemas que nosotros hemos definido como socialmente relevantes? De ahí pasamos, metodológicamente se va trabajando con los conocimientos y saberes. Ya acá estamos trabajando de manera disciplinar, o sea, estamos trabajando con todos los compañeros del área de tecnología, con todos los espacios curriculares, con todos los espacios didácticos productivos, viendo cuáles son los conocimientos, saberes, cuáles son las tecnologías que necesitamos trabajar con los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para abordar
las soluciones que van a dar, que van a solucionar, las propuestas que van a solucionar los problemas que hemos detectado, ¿no? Vean entonces, la idea es ver metodológicamente que hay una continuidad entre los ejes del área de tecnología agropecuaria, los núcleos problemáticos, los nudos disciplinares que están plasmados en la resolución, y finalmente los conocimientos y saberes también, que de alguna manera están plasmados en la resolución, pero que en el trabajo interdisciplinario del área de tecnología agropecuaria, en este caso, se van a ir completando, se van a ir recreando en función de los problemas concretos que hemos abordado, que hemos seleccionado de nuestra propia comunidad y con el trabajo de nuestros propios alumnos. Bien, finalmente llegamos a lo que sería el núcleo, el nudo del trabajo del área tecnología, del área, de nuestra área, que es organizar un poco, una vez, digamos, identificados todas las cuestiones disciplinares, las cuestiones que tienen que ver con los conocimientos y saberes que tenemos que impartir, empezar a organizar lo que sería el calendario, la agenda, la planificación del área. Bueno, quién se hace cargo de tales conocimientos, de tales prácticas, de tales tecnologías, cómo se va a impartir ese conocimiento, en qué momento del año escolar, y con qué recursos didácticos, con qué recursos edilicios, con qué recursos educacionales en definitiva se van a abordar esos conocimientos y saberes para ya trabajarlos con los alumnos, ¿no? Bueno, esto es una primera abordaje un poco más metodológico, un poco más teórico. Vamos a ir transcurriendo ahora a algo un poquito más metodológico desde el punto de vista de cuál es el itinerario de trabajo del área tecnología agropecuaria, hasta llegar a lo que después vamos a ver, que es el proyecto didáctico tecnológico socioproductivo, que sería, digamos, el eje concreto de laburo que vamos a tener en el área de tecnología agropecuaria. Bueno, entonces, de la parte de arriba, que recién la hemos comentado, partimos de los ejes del área de tecnología agropecuaria, pasamos por los núcleos problemáticos, los nudos disciplinares, los conocimientos y saberes, y el trabajo de discusión, de organización de los espacios dentro de esa tarea interdisciplinaria del área de tecnología agropecuaria. Bueno, entonces, todo este planteo, digamos, metodológico en términos generales, en donde hay una vinculación con la comunidad a través del diagnóstico participativo que se hace, hay un trabajo comunitario entre la escuela y la comunidad, y también hay un trabajo comunitario dentro, al interior del área tecnología. Eso, digamos, en términos metodológicos, está planteado, nosotros lo planteamos como la perspectiva o el enfoque del diseño social, que lo hemos charlado bastante en las presentaciones del año pasado, que fue la primera etapa no presencial de esta conformación. En esas charlas curriculares se presentó un poco qué era esto del diseño social, que nosotros adoptamos como metodología de trabajo para constituir, digamos, el área de tecnología agropecuaria. Ese diseño social, entonces, tiene la característica de ser comunal, o sea, de vincular diferentes comunidades y trabajar dentro de una comunidad que estaría representada por la comunidad docente y disciplinaria de las disciplinas que componen el área de tecnología agropecuaria, los diferentes espacios didácticos productivos, los diferentes sectores productivos, como le llamamos nosotros más comúnmente, las diferentes materias, como le llamamos más comúnmente, específicas de la orientación, todo ese trabajo comunal vinculado con la comunidad e interdisciplinario, le ponemos el nombre de diseño social, que es toda una metodología cuya bibliografía también está disponible. Partimos entonces, ya yendo a una cuestión un poco más metodológica,
Si bien acá no queremos todavía entrar en lo técnico, metodológico, bien en la tecnología, o la parte bien metodológica, dura, técnica, de cómo va a ser el proceso de trabajo, sino más bien que quede bien claro de dónde sale cada cosa, ¿no? De dónde sale cada acción y principalmente de dónde salen los contenidos que los docentes vamos a dar en los distintos espacios disciplinares que van a conformar el ciclo básico de la escuela agropecuaria. Partimos entonces de un diagnóstico participativo que se hace en la comunidad, que lo hacen los propios alumnos con orientación de los docentes. Ese trabajo de relevamiento de problemáticas pasa por el filtro, justamente recién hablamos, pasa por el filtro de la escuela a través de los núcleos problemáticos. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es vincular o relacionar esos problemas detectados en la comunidad con los núcleos problemáticos que nos plantea el diseño curricular. Un poco que nos van marcando cuáles son de alguna manera, los problemas a los cuales la escuela puede hacerse cargo. Por supuesto que en la comunidad va a haber un montón de problemas que la escuela, por su orientación o por sus características institucionales, no se puede hacer cargo. Entonces, ese trabajo de pasar por el filtro de los núcleos problemáticos es una primera filtro que nosotros llamamos validación curricular. O sea, bueno, de estos problemas detectados, vamos a trabajar con estos problemas en el área tecnología agropecuaria y en el ciclo básico. Después, en una tercera etapa, se desarrolla una serie de metodologías que se llaman árbol de problemas y árbol de soluciones, que tampoco vamos a explicar acá porque es más complejo y nos llevaría mucho tiempo y no es el fin de esta etapa de la coformación, como les decía anteriormente, afinar en la técnica metodológica, digamos en la tecnología que vamos a usar concretamente, que eso quedará por ahí para una próxima instancia presencial. Entonces, con diversas técnicas de trabajo, el árbol de problemas, el árbol de soluciones, también con una herramienta que se llama cartografía social, se hace el mapeo y se hace el diagnóstico tanto de la comunidad circundante como de la misma escuela. También hacemos un trabajo de diagnóstico de la escuela a través principalmente de esta cartografía social. Una vez entonces hecha este proceso de diagnóstico, la validación de los problemas, se trabaja con el árbol de soluciones para identificar las propuestas de solución a esos problemas, ¿no? Llegamos entonces a las propuestas de solución. Acá hay un proceso que yo les mencionaba antes en forma teórica, que es, bueno, vamos a ver estas propuestas de solución, cómo la podemos llevar a la realidad a través de lo que nos corresponde a nosotros como docentes, que es las prácticas de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver cómo distribuimos estas soluciones en los distintos espacios disciplinares, cuáles son los espacios disciplinares que se van a involucrar en cada una de estas soluciones, y ahí es un poco la discusión, la parte un poco más rica del trabajo interdisciplinar entre los compañeros del área, en donde se va a discutir esta solución sí, esta solución no, esto, bueno, yo lo puedo hacer de esta manera, esto yo lo puedo hacer de otra. Y de esa manera se va trabajando más, se va hilando más fino para llegar a los conocimientos y saberes, ¿no? Bueno, a ver, para llegar a esta solución que se ha propuesto, cuáles son los contenidos disciplinares que tenemos que impartir en el marco de los alumnos, del alumnado, para llegar a esas soluciones. Entonces llegamos a la etapa de conocimientos y saberes. Acá hay un trabajo meramente disciplinar de cada disciplina, haciendo su secuenciación, su selección de contenidos y finalmente se llega a organizar más que nada la parte, ya entraríamos acá en lo que sería en el marco didáctico. Bueno, a ver,
quién va a dar tal contenido, quién va a hacer tal experiencia, quién va a hacer tal experimentación, quién va a dar tal clase, cómo se va a dar, con qué metodología didáctica, cuándo, en qué momento, primero esto, después esto, qué conviene poner primero, con qué, bueno, cuáles son los recursos, una salida a campo, una práctica a campo, una clase teórica, una visita, un video, una demostración, lo que sea. En esa discusión más didáctica, de esa discusión más didáctica surge el calendario de actividades eh, que van a establecer lo que sería la planificación más concreta. Todo lo que es, digamos, la metodología que nosotros adoptamos para hacer todas ese diseño, digamos, el diseño didáctico de las actividades de enseñanza-aprendizaje, también tienen un marco teórico que es el de la planificación estratégica situacional, que después la vamos a ver, y una herramienta metodológica que se llama marco lógico. Esto nos va a permitir llegar o plantear o escribir como documento el proyecto didáctico tecnológico productivo, que va a ser un poco nuestra planificación concreta del trabajo del área de tecnología agropecuaria. Una aclaración puede haber en el trabajo de ciclo básico, podría haber ya sea uno o más de un proyecto didáctico tecnológico. Eso también es otra cuestión que la tiene que resolver los compañeros de cada área, del área de tecnología, digamos. Si va a haber un proyecto, si va a haber dos, si va a haber tres, siempre y cuando de alguna manera se siga con esta lógica, ¿no? Un poco la idea con esto es, o una de los principales objetivos de toda esta metodología, de todo esto que estamos intentando charlar con ustedes, es que lo principal acá es que la principal diferencia con la escuela anterior era que, bueno, en la escuela anterior uno llegaba, tomaba una materia, probablemente en la dirección le daban un programa que tenía que seguir o que tenía que rever o que tenía que aplicar, y sin ningún tipo de fundamento más que la tradición de usar ese programa de la materia o de algún PEI o de alguna cuestión que se haya hecho a nivel de la escuela. Simplemente uno se ponía a dar clases de su materia sin tener ningún tipo de vinculación, digamos, con la realidad, o por lo menos todo haber pasado por un proceso lógico, epistemológico, situado, de que realmente lo que yo estoy dictando es socialmente relevante, es de interés para los alumnos. Hay que tener en cuenta que acá los que hacen el diagnóstico, los que participan desde el principio de manera muy activa son los propios alumnos, así que de alguna manera eso pretende fundamentar el interés del estudiante por los contenidos que después se va a ver, cosa que no pasaba necesariamente en la metodología anterior. Bueno, llegamos entonces a plasmar la formulación. Después de todo este proceso de trabajo, tiene como cierre, no como cierre del ciclo, sino como cierre metodológico y como herramienta de trabajo después, la formulación del proyecto didáctico tecnológico productivo, que va a ser de alguna manera nuestra brújula para trabajar y para ir impartiendo los contenidos que se habían previsto en función de toda esta cuestión que tiene que ver con el diseño social. Bien, ¿les parece por ahí? Yo, Manu, estaba viendo en virtud de la hora, que ya es 3:15. Sigue la actividad que vamos a hacer interactiva, que ahí van a tener que participar, compañeros, pero si quieren, damos un pequeño recreo de 5 minutos para que recarguen mate y todo, y cuando volvemos vamos a ir participando en un ejercicio entre todos. En esto, ahora la vieja usanza, vamos a hacer el pizarrón aunque sea digital, pero ustedes van hablando y nosotros escribimos. Así que esa es la idea. 5 minutos, pongo una canción como siempre
y en 5 minutos los esperamos. Si ya no escuchan más las canciones, que ya estamos sentados trabajando. Ahí vamos a ver un video en YouTube. Estoy bien. No. Perdón. Ahí vamos. Dejo de compartir. Detener. Ahí está. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Sorda es la lejanía, se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Cuando amanecen tus ojos, reposo sobre tu pecho, ando postrado en el lecho del amor y sus antojos. Perdonamos los enojos de la necedad pasada. Tu piel en la madrugada, Tibia, suave, tiernamente. Quisiera ser una jarana cantando, una jarana cantando, entera quisiera ser.
mundo. Con la potencia de un trueno, con la voz de la tormenta, esta coplita sencilla dentro el pecho me despierta. No ha de rebrotar la planta si la cortan de raíz. Sin memoria y sin justicia se ha de secar un país. Ante abuelas, ante madres, heroínas de la historia, esta copla se arrodilla, honrando lucha y memoria. Coplitas para lo justo, ecuménico ideal, de que nadie es más que nadie, que pa' todos igual. Difícil andar estos tiempos, traer un hijo a la tierra, más de amor puro un segundo vale más que cualquier guerra. Cuando no tengas certezas, asómate al firmamento y verás lo que perdura. Lo demás es polvo al viento, solo volviendo a la tierra. Haciendo en comunidad, ha de reencontrar el hombre su perdida humanidad. Bueno, vamos volviendo. Vamos a presentar ahora, vamos a hacer otro trabajo interactivo, así que esperamos la participación de todas, de todos y de todes. Manuel, ¿estás por ahí? Era como el baile de la silla. Ya nos vamos a sentar. Ya vamos a estar presencialmente. Vamos a poder compartir. Por lo menos los bizcochitos, el mate, cada uno con su termo, pero ya creo que falta menos. Y prometemos traer la banda, ¿no? Para que en el recreo venga y entre la banda y... o por lo menos dos que toquen una guitarra, un bombo, algo de eso, por lo menos. Debe haber varios músicos acá, ¿no? Músicos. Están todos muteados. Pablito Gusto es buen artista. Canta bien. Bien ahí. Bueno, ahí vamos a compartir un cuadro interactivo. Este es interactivo así, más o menos, es casero, ¿eh? Ustedes van a ir hablando y acá vamos escribiendo. La idea un poco, la idea con este cuadro es aplicar en un ejemplo todo lo que venimos charlando del proceso anterior, partiendo de los problemas hasta los conocimientos y saberes, y un intento también de simular una planificación. Un poco la idea es, como les decía anteriormente, no es explicar taxativamente una metodología, una técnica de trabajo, sino que quede claro cuál es el concepto de ese fundamento metodológico, digamos, ¿no? Que es la característica de escuela situada, que parte o que tiene como fundamento los problemas de su propia comunidad y cuyo cuerpo docente trabaja en función de esos problemas y aplica y ofrece su ciencia, sus conocimientos, sus capacidades docentes para abordarlos y para buscar participativamente soluciones a esos problemas comunitarios. Ese es un poco el fundamento que queremos que tengan los procesos de enseñanza-aprendizaje y no una lista de contenidos arbitraria o topicada que viene de un lugar que no sabemos dónde, que se aplica sin pensarlo, un poco automáticamente, porque me pasaron este programa,
sino bueno, todo que se comprenda que es posible hacerlo desde cierta metodología, en donde puede haber una o más de una técnica, digamos, ¿no? Nosotros las que proponemos, como decíamos, es el marco del diseño social, el marco de todo lo que es la educación popular, de donde sale el árbol de problemas, el árbol de soluciones, el marco también desde la educación popular, desde donde salen las cartografías sociales, y también todo lo que es el marco de la planificación estratégica situacional, que es una técnica lo suficientemente firme en su lógica, pero lo suficientemente flexible como para aplicarla a las cuestiones educativas y a nuestro diseño, y también el marco lógico, que también es otra herramienta muy usada en lo que es desarrollo rural, y que también se puede, mediante la participación de cada comunidad educativa, darle el sentido que nosotros queremos del diseño curricular. Por eso nos parece que lo principal es que se vea bien, se vea claramente cuál es la lógica desde la cual nosotros decidimos dar una clase determinada, ¿no? Que tiene todo un fundamento social, tecnológico y didáctico que está enmarcado en la construcción curricular, y que tiene un sentido social muy profundo porque nace de las propias necesidades de nuestra comunidad educativa y de nuestra comunidad circundante como escuela. Después, bueno, quedará para después ajustar bien las metodologías, las técnicas de trabajo, hacer bien un árbol de problemas, hacer bien un árbol de soluciones, participar en lo que es la experiencia de hacer una cartografía social con los docentes, con los alumnos, con la comunidad. Y todo eso, bueno, va a haber tiempo como para, si todo sale bien, para el año que viene ya encontrarnos de manera presencial para poder tener esas experiencias de aprendizaje y compartir y darle vuelo propio a estas metodologías, ponerle contenido propio, ponerle nuestra impronta personal, nuestra impronta local, digamos, pero bueno, lo importante es que quede en claro cuál es la lógica de trabajo. Así que un poco la idea es que participemos los que podamos, los que queramos, para ir en la primer columna identificando, aunque sea de alguna manera imaginaria o una propuesta teórica, identificando algún problema que nos parezca relevante en las comunidades en donde están insertas nuestras escuelas, ¿no? En San Patricio, en Las Ovejas, en Aluminé, San Martín, Plotier, Bajada del Agrio, a modo de que quede claro que es a modo de ejemplo, digamos, no estamos buscando la excelencia, no estamos buscando, digamos, la perfección tecnológica, técnica, tecnocrática, sino la lógica metodológica y principalmente el fundamento social y técnico, tecnológico desde el punto de vista de la vinculación con nuestra orientación, y no que sea algo perfecto, sino que sirva como ejemplo, digamos, ¿no? Vamos, Marcelo, unos ahí está. ejemplos. A ver quién se anima, de qué lugar se anima a decir, podemos trabajar con uno, dos o tres, con lo que nos dé el tiempo. Lo importante es desarrollar bien horizontalmente un ejemplo. ¿Puedo? Bueno, sí. Adelante. Bueno, éxodo rural. Éxodo rural. Bien.
¿Podemos seguir diciendo o vamos a hacer el análisis de ese? Como quieran. Si alguien tiene otro, podemos seguir con este. Para mí está bueno, éxodo rural, y podríamos poner otros también, la cuestión. Porque se va a enlazar con otras cosas, ¿o no? Sí. Yo lo que anoté también, bueno, esto del cambio climático. Sí, por ahí también. Cambio climático, ¿lo escribís, Laura? Ahí. Crisis hídrica. También dependencia, pensando un poco en el contexto de las ovejas, dependencia de mercados externos para el abastecimiento de alimentos. Me gustó ese. Y bueno, y vinculado a este de la dependencia, bueno, la inequidad en el acceso a alimentos. Podemos agregar una fila más. A ver. A ver si puedo agregar una fila más. Ahí está, ahí agregué. ¿Cuál era la última que habían dicho? Inequidad. Inequidad en el acceso a alimentos. Muy bien. Muy bien. Bueno, como decíamos anteriormente, no vamos a entrar acá a discutir, digamos, sobre, sobre los problemas que se han propuesto, porque por ahí eso nos lleva a otro tipo de discusión. Lo que es interesante por ahí es desarrollar una lógica horizontal, más allá de decir, bueno, esto está bien, esto es muy amplio, muy acotado, esto no es solamente de este territorio, es para todo el mundo. Bueno, esas discusiones por ahora las vamos a dejar y vamos a ver cómo podemos seguir extendiéndonos en la lógica, en el hilo, digamos, de la relación más horizontal en el caso de este cuadro. Lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, hemos detectado esos problemas, tenemos que ver cómo es el encuadre de estos problemas que hemos detectado en la comunidad con lo que serían nuestros núcleos problemáticos, o sea, el marco epistemológico adecuado, o sea que es Manu, te silenciaste, Manu. Manu. Está bien. Disculpen. Lo que yo quería decir es que, bueno, nos vamos ahora a discutir sobre la exactitud o, digamos, sobre los problemas que se han seleccionado. Eso lo vamos a dejar para después, para más adelante, cuando, por ejemplo, estemos trabajando en un árbol de problemas. Y vamos más bien a tratar de hacer el desarrollo horizontal del cuadro, buscando relaciones entre las distintas etapas, digamos, de este fundamento metodológico. Entonces vamos a ver cuáles son los núcleos problemáticos que están relacionados o que incorporan, que incluyen a estos problemas que se han detectado en la comunidad. Entonces, tenemos que tener acá como material de trabajo, que se nos va a acompañar siempre en nuestro trabajo, en la resolución, el cuadro, lo que serían los núcleos problemáticos que están. Nosotros hemos desarrollado un material que es el cuadro de núcleos problemáticos, nudos disciplinares, conocimientos, saberes y tecnologías, a partir de lo cual
podemos revisar cuáles de estos problemas son pertinentes, digamos, a nuestra orientación, digamos. ¿Quién está escribiendo? Bueno, ahí Yo me no estoy sé. de los núcleos problemáticos. Estaba seleccionando uno como para ver, de plantearlo, ¿viste? Ahí dentro de eso de éxodo Sí, a rural. ver, yo le quería preguntar a los compañeros a ver si ellos tienen en mano el material, si más o menos pueden revisar. Perfecto, Manu, ahí dejo. Yo lo que tengo, por si muchos compañeros no lo tienen, es los núcleos problemáticos de la 1463. Si no llegan a tenerlos, puedo sumarlos a otra diapositiva. Si no ponemos, Marcelo, la que vos subiste ayer. Bien, dale. Pasamos entonces dejo de presentar esto y vamos a la otra, al otro documento. Dame un segundito. Bien, vamos a presentar los núcleos del otro lado para que los vamos leyendo entre todos. Ahí en todas y todes. Perdón, la tos. Bueno, entonces, yo le quisiera preguntar a los compañeros si van siguiendo qué es lo que estamos haciendo, qué tenemos que hacer ahora, a ver si queda claro, digamos, en la metodología de trabajo, en este ejemplo, qué es lo que tendríamos que hacer ahora. Ahí está. Bueno, si no, Manu, vamos por orden de listado alfabético. No, compañera. De los que estén A ahí, ver, alguno de fíjense. los compañeros, si puede decir cuál sería el paso siguiente, digamos, una vez que ya los compañeros han propuesto 4 problemas, ¿qué tendríamos que hacer ahora, digamos? Sí, perdón, la pregunta es, recién, los problemas excelentes de las ovejas, ¿Karina habló o quién fue? ¿Quién fue la que contó? Porque fue muy buena la Juli, selección me de parece problemas. que la primera que habló fue Juli. Yo, Juli. Julieta me llamo. Bien. Sacalo. Juli, ¿qué Bien. tendríamos Es que que hacer ahora? el A ver. Emi tiene la computadora también y hace eco, por eso no puedo escuchar bien. Ahí está, ahora sí. Emi. ¿Ahora sí se escucha? Sí, Sí, perfecto. no, la idea es que vayamos siguiendo el desarrollo, el razonamiento, digamos, qué tenemos que hacer ahora. Tenemos una columna con el problema, ¿no? Bien, sí. Tenemos una segunda columna que dice núcleos problemáticos. O sea, estoy hablando de la columna del ejemplo. Sí. O sea, Entiendo que podemos... sería... Sí. perdón. ¿Qué sería? Como hacer una caracterización de esa problemática social. Por ejemplo, el caso del éxodo rural, analizar cuál sería la causa, ¿cierto? No. ¿O estoy...? No, para mí no están definidas por la resolución, los núcleos problemáticos. Habría que buscar qué núcleos problemáticos que están definidos por la resolución están atravesados el éxodo rural, qué núcleos problemáticos atraviesa. Bien, bueno, entonces lo que está en pantalla ahora está sacado de la resolución. Nosotros hicimos un apartado para no revisar toda la solución, entonces juntamos en este cuadro los núcleos problemáticos, los disciplinares y los conocimientos de Isabel. Entonces, como dijo Emiliano, lo que habría que hacer ahora es buscar en esta primera columna cuáles serían los núcleos problemáticos que están involucrados que contienen, digamos, al problema que se detectó supuestamente a través del diagnóstico participativo. ¿Sí?
¿Te animás, Emiliano, a buscar uno? A ver si lo vamos pasando. Vamos leyendo de a uno. ¿Emi? Manu, no se lee muy bien y estaba a punto de hacerme un té, pero creemos que es el 2, que dice las problemáticas de relevancia social y ambiental locales y regionales, y ahí ya se me nubló la Se vista. abordan interdisciplinariamente para la construcción de proyectos educativos comunitarios. Y me imagino que debe haber muchos más, si bajamos. Bueno, sí. Bueno, vamos a seguir esa línea de trabajo, porque la idea, como le decía, no es que sea perfecto, exacto, sino que nos sirva de ejemplo. Vamos a checar un poco para que entre. Sí, un punto importante es que el problema del éxodo rural es un problema complejo y es muy probable que con los núcleos aportemos a la solución, pero, o sea, la injerencia de la escuela y del área no es tan amplia como para una problemática tan grande como la del éxodo rural. Sí. Si eso es así, bueno, después justamente una de las tareas que tiene que hacer el área es justamente discutir estas cuestiones, ¿no? Justamente esta etapa de trabajo es muy importante porque justamente hace un filtrado, bueno, cuáles son los problemas que podemos abordar en su totalidad, como decía Laura, cuáles son los que vamos a aportar pero no vamos a solucionar, y cuáles son aquellos problemas que ni siquiera vamos a poder abordar desde ningún ángulo, digamos, desde la escuela, ¿no? Por eso es interesante la herramienta que nos da la resolución a través de los núcleos problemáticos para ir cuadrando curricularmente el trabajo del área, ¿no? Que el área no trabaje, por ejemplo, en cuestiones que no tienen nada que ver con la escuela y que por ahí es un capricho o un gusto personal de un docente, y hace trabajar a todos los alumnos de ese tema que le gusta a él, pero ese progreso que se hizo no tiene ninguna relevancia social ni es pertinente con lo que tiene que hacer la escuela. Un poco esa es la idea de todo esto, ¿no? Sí, es muy probable que con un proyecto didáctico en la escuela aportemos a disminuir el éxodo rural, los objetivos del propósito del proyecto se cumplan, el proyecto ande y funcione muy bien, pero quizás no alcance para disminuir el éxodo rural, porque es una problemática muy compleja, donde hay otros problemas, ¿no? Donde la escuela por ahí no tenga injerencia de política, de situaciones laborales, accesibilidad de rutas tecnológicas, de internet, acceso de rutas asfaltadas, no sé. El proyecto didáctico puede funcionar muy bien y no lo vamos a estar solucionando. Marcelo, ¿podés compartir el cuadro otra vez? Es cierto eso que decía Laura, perdón, me meto ahí un poco. Y también hay que entender que el éxodo rural uno no lo va a solucionar en la inmediatez y con lo que, no sé si una de las soluciones o de las posibilidades que tiene la escuela es formar sujetos críticos que ayuden a construir posibles soluciones al éxodo rural a futuro, ¿no? De acá a un tiempo largo. Yo soy de los que está convencido de que algunos de los estudiantes y de las estudiantes que han tomado clase conmigo podrían ser tranquilamente legisladores, intendentes, podrían trabajar en tomas de decisiones importantes, inclusive podrían ser formadores de políticas y bueno, eso sería una posibilidad de intento de resolver el éxodo rural, pero no con la no sé, no en la órbita escolar inmediata.
cobra importancia, ¿viste? Vieron que dice el marco es político pedagógico. Ahí con esta problemática cobra importancia esa parte del marco, ¿no? Política. Bueno, vamos a ir siguiendo. Hay una pregunta, perdón, Manu. Hay una pregunta de Giselle, si en la tercera columna sería la propuesta de solución del problema de éxodo rural. Y en realidad Claro, ahí... esa es la idea, sería ahora para continuar, a ver si, un poco teniendo en cuenta todo esto que estamos discutiendo, que bien dice Laura, que bien dice Emiliano, no es uno de los problemas que más podría abordar la escuela, pero bueno, vamos a, en función del ejemplo y de la continuidad del trabajo, a ver si alguna propuesta de solución que se puede trabajar desde la escuela podría contribuir a solucionar alguno de los problemas que causan éxodo rural, ¿no? Un poco esa es la idea más metodológica y no tan política, digamos, quizás no haya mucha lógica, pero sí por ahí metodológicamente la idea es visualizar cómo se trabaja en este cuadro, cómo se trabaja en el área en función del diagnóstico participativo. Ya la existencia de una escuela agrotécnica en un medio rural es un aporte importante. Por lo menos acá en Bajada del Agrio suponemos que va a ser un aporte a ese problema. Bien, la idea es buscar ahora una actividad, alguna actividad que pueda encarar el área tecnología, que de alguna manera vaya hacia lo que sería la disminución del éxodo rural, digamos, ¿no? A ver si a algún compañero se le ocurre algo. Ahí Giselle, Julieta. Digamos, ¿por qué sería el éxodo rural? Directamente a las ciudades. Bien, ahí está. Desde el área poco podemos hacer, pero emprendimientos. Bien, Giselle. ¿Cómo sería creo que como un poco vinculado a lo que dice Giselle, se podría como fomentar esto de la autonomía de los y las estudiantes a la hora de llevar adelante un emprendimiento productivo, por ejemplo. Podría ser una alternativa, ¿no? Como fomentar la independencia respecto a la producción agropecuaria de alimentos y la importancia de que hayan producciones locales en los lugares que habitamos. Que lo podemos vincular también directamente con esto de la dependencia externa de alimentos, por ese lado, creo. También aumentar. Yo creo que también hay que hacer hincapié en las cadenas de valor, en cadenas cortas, básicamente bien cortas en cuestión al consumo local o regional, y bueno, aumentarle valor y con el trabajo. Ni que hablar, no sé, desde el área, pero también hay que hablar del acceso a la tierra, del acceso al agua, del acceso a la vivienda en el medio rural, y por qué no de comenzar a conversar las reformas agrarias, ¿no? La tenencia de la tierra, los títulos de propiedad, quiénes son los que tienen títulos de propiedad y quiénes son los que tienen derecho de posesión. Eso también habría que conversar con los estudiantes, y la escuela debería abordar esa problemática. No sé desde qué área, no sé si existe un área o si habría que crear un área para eso, pero yo creo que eso también, como hay que educar en derechos, me parece que eso también sería relevante para frenar el éxodo rural. Y el área sociales va a tener un espacio que se llama construcción de ciudadanías. Sí, pero además todo el área sociales, porque también desde el área de sociales en políticas económicas se habla de las economías del buen vivir. Y cuando hablas de la economía del buen vivir también habla de esto, de la tierra, del agua, de que en realidad poner valor monetario o económico no existe, digamos, porque hay un concepto de que son bienes comunes. ¿Qué son los bienes comunes? Desde los pueblos originarios y los pueblos movimientos campesinos
esa modalidad de tener la naturaleza como, digamos, un bien común, algo que no puede ser dueño de pocas personas, sino que es algo que es de todos. Y ahí está la cuestión también de cómo se va, desde todas las áreas se va trabajando, porque esa es la idea del diseño curricular. Y el área de, como decía Laura, sí, con todo lo que tiene que ver con construcción de ciudadanías, pero también desde todo el área de ciencias sociales, políticas y económicas, que busca hacer, desde estos enfoques y estas perspectivas, busca hacer esto incómodo, que a veces es una cuestión no solamente, digamos, política, sino educativa y política. A ver si me permiten, como para ir avanzando y digamos, recuperando los aportes de los compañeros. Lo que sí nos están subiendo, lo que estamos Laura, escribiendo en el documento no está apareciendo en el compartido ahora. Quedó en fomentar emprendimientos productivos y porque hay más. Me parece que hay que, a ver si lo voy a intentar compartir yo, a ver. Habría que guardar por ahí. Ahí está lo que yo agregué, ahí se ve. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, un poco la idea como para seguir el razonamiento y recuperando los aportes de los compañeros. La idea que se expresó era, bueno, fomentar emprendimientos productivos soberanos, le puse yo un poco resumiendo la idea esta de que sean emprendimientos que no dependan de insumos externos, por un lado, y por el otro lado de lo que dijo Emiliano, de que se vincule con cadenas cortas, ¿no? Para que realmente todo el valor agregado le quede al territorio, a la localidad y no se vaya afuera. Entonces, un poco de esa manera se generan por ahí una mejora de los ingresos y de las capacidades que tiene el medio rural para conservar a su gente en eso, ¿no? Y un poco yendo quizá a cuestiones más particulares que puede abordar el área de tecnología, este tema muy interesante y muy importante de la independencia o de la no dependencia de los insumos que vengan de otro territorio es que los alumnos conozcan y valoricen recursos, bienes comunes de la localidad que por ahí hasta el momento no se valorizan o no se utilizan y directamente se compran insumos de otras partes, como puede ser, por ejemplo, el tema de la semilla, ¿no? Se compran semillas de afuera y no hay producción de semilla local. Cuando tranquilamente se puede generar un espacio de producción de semilla local y no tener que depender de otras regiones del país o de la provincia para proveerse de semillas para esos emprendimientos que estamos hablando. Un poco sería un ejemplo de cómo esto, digamos, siguiéndolo charlando un poco, la idea es que este ejercicio refleje lo que va a ser el trabajo del área, justamente. Mucha discusión, esto que estábamos hablando recién. Muchas ideas puestas sobre la mesa, discutir mucho tiempo. Estábamos acostumbrados a que la planificación ya está hecha, entonces en 2 horas la hacíamos, la entregábamos y perdíamos por ahí el ejercicio de discutir, escuchar al otro y que realmente una buena planificación comunitaria o la que nosotros pretendemos lleva mucha discusión, lleva mucho tiempo, lleva idas y vueltas, hacer una propuesta, revisarla, corregirla, mejorarla, volver para atrás, seguir para adelante, o sea, una ida y vuelta bastante permanente. Bueno, en función de seguir, lo que tenemos que hacer ahora es con esta propuesta de solución ver cuáles son las disciplinas o los nudos disciplinares que van a que tienen un poco relación con estas propuestas de solución. Si podemos, Marcelo, llegar poner el tema de los nudos disciplinares.
poner el cuadro, compartir el cuadro. ¿Ahí se escucha? Sí, Víctor, perdón. Sí, Manu. Dame un segundito. ¿Vos estás presentando o estás presentando yo? Estás vos, Manu, presentando. Así puedo presentar. Presento yo, ahí estamos. Ahora conocimientos saberes, compartir. Ahí se puede ver, Manu. Sí. Tenés que dejar de presentar vos, Manu. Vos estás presentando, tenés que detener. No, igual se ve bien, Marcelo. Ah, perfecto. Ahí vamos. Listo. Puedo agrandar un poquito más, si les parece. ¿Se ve algo? Si no, agrando. No, hay compañeros que dicen que no ven. A ver. Ahí agrandé la letra. Sí, ahí mejoró un poco. Amplié. Bueno, entonces tenemos acá que revisar la columna de nudos problemáticos disciplinares, que son los nudos disciplinares que se van a ir relacionando con las propuestas de solución. Por ejemplo, a ver si podemos ir recorriendo la columna. Recordemos la propuesta de solución, que era fomentar emprendimientos productivos soberanos de cadenas cortas. Vos decime, bueno, yo voy corriendo, pero no puedo verte. Ahí estamos en la 2. Y tiene un delay. ¿Sigo bajando? Dale. Para ver, ahí hay uno que me parece el 3. La intervención en sistemas ecológicos y su transformación en La otra sistemas... columna, la segunda columna tenemos que ver sí. ahora. En la segunda, en la construcción de lo diseñado, se transforman materiales utilizando operaciones básicas como medición y control trazado. Ese es el punto 3. A ver, el 4, el uso con pericia y seguridad de dispositivos, máquinas y herramientas para transformar distintos tipos de ecosistemas, materiales y productos como parte del proyecto didáctico tecnológico socioproductivo. Esa está un poco más cerca, me parece. Sí, podemos elegir esa como para... Bien, ¿se lo pego? ¿Copio pego o lo haces vos? Pegalo a la columna y ahora la comentamos bien. Bien. Listo. Pego y presento. Oh, cierto. Para tener, bien. Ahora presentar. Tac. Y ahora presentar. Si ahí después ustedes van editando, es más fácil para que yo no achique la imagen. ¿Se ve mejor ahí? Sí, para que tengo que volver a presentarlo yo porque si no se achica. Bueno, para que vamos. Le tengo Skype. Ahí está ese chico. Bien. Bueno, entonces, siguiendo con el ejemplo, ¿no? Siguiendo con la lógica esta de por ahí no, que no sea exacto y correcto, digamos, entre comillas, sino que sea pertinente la cuestión más metodológica, el hilo que estamos siguiendo. Entonces, partíamos de un problema socialmente relevante, lo hacíamos pasar por los núcleos problemáticos, discutimos sobre algunos problemas de solución en el área y relacionamos esas soluciones con uno o más nudos disciplinares. Por supuesto que acá va a haber, cada vez hay más contenido, digamos, ¿no? El tema de fomentar emprendimientos productivos soberanos
indudablemente está vinculado a un montón de disciplinas. Nosotros simplemente para el ejemplo seleccionamos una como para ir medio rápido, que dice el uso con pericia y seguridad de dispositivos, máquinas y herramientas para transformar distintos tipos de ecosistemas, materiales y productos como parte del proyecto didáctico técnico socioproductivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros elegimos, acá tenemos dos temas, dos propuestas de solución, uno que tiene que ver con esta cuestión del uso de insumos locales para los emprendimientos productivos. Podemos trabajar acá sobre un aspecto del nudo disciplinar que tiene que ver con el uso de materiales locales. Por ejemplo, bueno, si nosotros tenemos que hacer sustrato para plantines, para las huertas, digamos, por ejemplo, bueno, podemos trabajar con los alumnos, esto que decíamos antes, en vez de depender de la compra de sustrato preparado en otras zonas, como por ejemplo perlita o vermiculita o fibra de coco o lo que sea, para empezar a estudiar y experimentar y utilizar a modo de prueba, de ensayo, materiales locales, como puede ser viruta de madera, de las podas, alguna arcilla del norte, algún material, por ejemplo, de la zona de Andacollo, que puede haber materiales derivados de la industria de la madera, o de la poda de los pinos. Bueno, ver en cada localidad cuáles son los materiales que se pueden utilizar en este tipo de tecnología, en lo que sería, por ejemplo, sustrato para plantines, ¿no? Esto es un ejemplo. O, en el caso de la mejora del acceso, estudiar, generar dispositivos, por ejemplo, para mejorar la captación de vertientes o mejorar la utilización del agua gravitacional, ¿no? Se va entendiendo el tema de los nudos disciplinares, un poco cómo ir trabajando. Por supuesto que, como decía, no están quizás expresados de la manera que nosotros la podemos usar, sino que tenemos que darle un poco la vuelta para poder aplicar ese nudo disciplinar a la solución que nosotros hemos detectado. Sí. Ahí podía participar en una parte que decía, voy a hablar de recuperar, recién una compañera en el chat, recuperar conocimientos ancestrales. Y además del acceso a agua, por ejemplo, también desde los aztecas y otros, poder pensar en chinampas, en alguna parte del río, de los arroyos, que digamos, un sistema que utilizaban los aztecas, donde directamente eran sistemas flotantes para que directamente sobre el agua, lo que hace que use muy poca agua, y que así en algunos casos se están dando, por ejemplo, donde se dan cría de peces en combinación, como hacían los aztecas, en combinación con la producción de plantas. Obviamente que también tenemos que ver en qué territorio se está pensando esto, ¿no? Esto siempre nosotros lo estamos haciendo como de un lugar hipotético, pero después cuando vos vas al territorio es como que va a cerrar más esta cuestión de conocimiento de Isabela relacionada con los núcleos y con los nudos. Adelante. Ahí yo pensaba en curva de nivel para hacer terraza de absorción, para mejorar un poco la infiltración de los suelos y disminuir la escorrentía. Entonces, no sé, el balance hídrico va a ser un poco más positivo. También pensaba en Boccagli, viendo el tema del barrido de los corrales, digamos, para darle una vuelta de tuerca al barrido de los corrales y al suelo, a los suelitos pesados de acá, en vez de usar, de reemplazar el sustrato por el Boccagli directamente, o usar al Boccagli como sustrato, dicho de otra manera, y después multiplicación de microorganismos de bosque, acá bosque muy cerca de Nothofagus, podríamos intentar de buscar tricoderma ahí, no sé si hay, y bueno, intentar de plantear también esas como posibles soluciones. Lo que me sucede
Bueno, y Marcelo habló de las chinampas, acá el concepto de la milpa o de las tres hermanas. Intenté hacer un par de veces maíces y la oveja es de un clima bastante particular, no sé si sea el maíz, pero bueno, en la región, los lugares más abrigados, he visto rastrojo de maíz, así que se podría hacer tranquilamente, bueno, milpa. Pero lo que sí me hace mucho ruido es que estamos en la columna de conocimientos y saberes y tecnologías, y bueno, yo me paro en la columna de problemas socialmente relevantes y sexo rural. No sé si eso va a resolver el éxodo rural, pero sí entiendo de que son aportes, ¿no? De que son aportes Sí, sí. intentando de frenar. Sí, por eso, Emiliano, la idea no era, digamos, que conceptualmente, digamos, se haga el abordaje, eso lo vamos a tener que hacer en el área de tecnología. Digamos, la propuesta, la mejor propuesta la vamos a llegar a tener cuando participemos todos los docentes en cada área. Liberemos esto de la discusión de ideas, que cada uno que se discuta lo que haya que discutir, y ahí vamos a llevar quizás a redefinir el problema, ¿no? O sea, nosotros partimos acá con un ejemplo. Advertimos que por ahí el éxodo rural, sí, bueno, lo elegimos como ejemplo, pero por ahí no es el problema más adecuado para la escuela, aunque sí lo podemos abordar, aunque no tenemos que taparnos los ojos frente a ese problema. Y por ahí estas cositas, ¿no?, que decía la compañera, es muy importante esto de generar emprendimientos para que la gente se quede en el campo, les sea redituable, genere ingresos, tenga un buen vivir en el campo, para lo cual no necesite irse. Un poco esa es la idea. Sí, por ahí el trabajo del área, en el momento de la planificación, si se determina que el problema que se quiere solucionar es el éxodo rural, se me ocurre que haciendo un árbol de problema con las causas que están originando el éxodo rural, y se puede llegar a abordar alguna de las causas, y que ese sea el propósito del proyecto. Alguna de las causas que lo estarían generando al éxodo rural. Claramente, que, bueno, cuando se apliquen bien todas las técnicas para hacer todo este trabajo, que no lo podemos hacer, seguramente se va a ver con mucha más claridad estas diferencias y las posibilidades de trabajo para el área, ¿no? A ver, Marcelo, si podemos ir directamente a conocimientos y saberes que se tengan vinculación con, por ejemplo, con los microorganismos. Estuve viendo algunos, como para ir adelantando un poquito, porque son las 16:09. Sí, pues vayamos directamente a ver si podés compartir, Marcelo, la columna, el último cuadro. Marcelo. Manu, sí, pero tendrías que dejar de compartir vos. Estaba hablando, con razón estaba muteado. Dejá de compartir y ahí puedo compartir, dale. Con razón no me escuchaba decir. ¿Querés que comparta que yo ya seleccioné algunos como para... Ya lo compartí, Laura, ya lo compartí. Ah, bien, dale, es que estoy en el documento, yo por eso. Bajate, ¿dónde estás vos? Y voy. Poné a ver, creo que al principio está lo de microbiología. Perfecto, vamos ahí. Dame un segundo, microbiología. Microbiología. Yo fui al F, que es Ciencias Agropecuarias. F. Ahí. Bueno, a ver, F, procesos fermentativos microbiológicos de suelo y biomasa. Dale. Ahí está. Yo lo estoy compartiendo, no sé si se ve bien. Está medio grande, pero... Que empieza en el C, clima y su relación, proceso de control y formas. ¿Podés bajar al F, Marce, que es de la disciplina agropecuaria? Sí, estoy en F. Ah, no se ve acá. Yo veo la B. Yo veo la B. En las mayúsculas, Marce. A ver, déjame ver. Al F, el F. La mayúscula, ahí, dale. Ahí.
Bueno, las amarillitas son las que fui para esa problemática recién acá estuve seleccionando, pero bueno, hay otras que se pueden ver. ¿Ahí las amarillas? Sí. Sí, esas me parecieron a mí, pero bueno, hay muchísimas más. Vale. Rotación y asociación de cultivos, manejo de agrodiversidad funcional, esa también. Bueno, podemos elegir una. A ver, poné acá. A ver, seleccionar la D y la pegamos acá arriba. La pegamos en la columna de conocimientos y saberes. Perfecto, ¿lo hago yo? Ahí voy. Sí, hacelo, dale. Ahí les puse a los compañeros, compartí este mapa conceptual y le estoy accediendo a que puedan comentar. Lo vamos a ir, de ahí podemos hacerlo comentar. O sea, con el enlace que ustedes tienen, ya pueden entrar. Uy, ya lo pegamos. Yo lo hice. Está bien, no importa, si es para ver nomás. Ahí está, para que lo agrandamos un poco. ¿Esa sola, Manu, decís? Sí, para el ejemplo nomás. Bien, ahí vamos, perdón, la demora. Ahí voy. Bueno. Listo, al cuadro interactivo voy y lo presentamos. ¿Se está viendo ahí? Sí. Perfecto. Bueno, acá llegamos entonces a la columna de conocimientos y saberes. Entonces ya llegamos a a definir uno de los tantos temas que se van a impartir en el año, primero, segundo año, depende del caso, del ciclo básico en el área de tecnología agropecuaria, partiendo de un problema identificado en la comunidad, ¿no? Entonces, un poco la idea es esa, que se fundamente los contenidos que se van a impartir, las clases que se van a dar, en función de un diseño social, de una relación con la comunidad a través de la identificación de sus problemas y la discusión interna acerca de cuáles son las propuestas de solución, los nudos disciplinares y llegando a conocimientos y saberes. La idea entonces es, acá supuestamente en esta columna, de acuerdo a cada escuela y a cada situación en donde se establezca el tema del diagnóstico participativo, se van a ir armando el listado de problemas, la secuenciación de contenido y viendo en esta columna, la última columna, qué espacio didáctico, supónganse que sea un espacio que se llama agricultura general. El docente, por ejemplo, de agricultura general, entonces, de acuerdo a las discusiones que se dan en el área, es el encargado de impartir estos conocimientos, ¿no? Después, bueno, no nos queda tiempo para seguir con la planificación, que era el siguiente cuadro, a ver, bueno, cómo se va a dar ese contenido, si a través de una clase teórica, si a través de una visita, si a través de una encuesta o de un video, pero bueno, esto es un poco el llegar o la definición del conocimiento y saber vinculado con la propuesta de solución, es un poco lo que fundamenta el dictado de ese contenido y el trabajo con ese tema, digamos, ¿no? Esto por ahí, este tema en particular es muy interesante porque es tiene que ver con el enfoque de colonial que hablamos al principio, de que siempre bajamos prácticas
y sistemas productivos dominantes o que ya están preestablecidos, y nunca por ahí nos ponemos a observar en el territorio, en la propia comunidad que circunda la escuela, si hay otras prácticas productivas que se puedan rescatar y que también conlleven seguramente al abordaje de ese problema detectado, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea de este ejercicio. Sí, igual en el trabajo final de la coformación, que es intentar un diseño de un proyecto, lo vamos a abordar un poquito más detenidamente. ¿Sabés qué me gustaría, Marce? Porque no vamos a llegar a exponer lo que queda, aunque sea hacer una pasadita, viste, de los temas, de las otras partes de la planificación que no alcanzamos para que les quede a los compañeros y compañeras la idea de que además de esta parte hay es la diapo que sí, serían los propósitos. Laura, para que vamos a ver si podemos hacer un cierre de lo anterior, pero hacer a ver si alguien tiene alguna pregunta, si más o menos se pudo seguir el hilo. Acá se borró. Bueno. Te digo, Manu, que son las 16 y 17. Sí, ya sé. Pero la idea sería hacer, si más o menos se entendió este hilo de trabajo, si algún compañero quiere hacer algún comentario. La verdad que es muy bueno los aportes que fueron haciendo las compañeras y compañeros. Fue las problemáticas. Sí. Bueno, de todos modos, el ejercicio que dejamos para hacer tiene un poco que ver con esto, y bueno, vamos a ver la semana que viene en el asincrónico si podemos un poco reforzar este trabajo. Perfecto. ¿Seguimos? Sí, también le vamos a decir a los compañeros que si en algún momento les parece y necesitan, nos podemos juntar. Nosotros pusimos la otra vez, si hay un horario después de las 6 de la tarde, por ejemplo, para consultar dudas, abrimos el aula y nos juntamos. Así que bueno, queda eso pendiente. Si frente a las dudas, para seguir trabajando o espacio para trabajar, seguimos. Bueno, sigo pasando entonces, Laura, ahora. Sí, bueno, para que estoy en el chat. Dale. Ahora terminamos con esto y cerramos, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias después de pasar un poquito el repaso de lo que faltó. ¿Lo exponemos o porque ya les estamos sacando bastante más tiempo del que teníamos planeado? Por eso digo. No pasa nada, no viene mal. Seguirán yendo de a poco. Bueno, estos son los propósitos, que es otra parte de la planificación. Esos que vemos son los propósitos del área de tecnología agropecuaria que figuran en la resolución 1463. Si los vemos, son muy parecidos, todos tienen a la perspectiva ambiental en común, se diferencian brevemente en el modo de abordarla. Algunos propósitos se motivan desde la acción colectiva del área. El tercero, si lo ven, prioriza la diversidad cultural popular, incluyendo actividades urbanas, periurbanas, desde los ejes de la soberanía alimentaria y la economía social y solidaria. En el quinto propósito se proponen acciones generando lazos con otras instituciones para desarrollar alternativas de intervención comunitaria. El equipo de docentes del área determinará en cada ciclo lectivo a partir de cuáles propósitos trabajará. Como toda la planificación estará atravesada por los enfoques y las perspectivas, se podrá planificar con un propósito si el estudio situacional lo justifica sin temer alejarnos de las inscripciones del diseño curricular. Después, la otra parte del proyecto, de la planificación que sigue, la otra, Marce, sería... Sí.
es la construcción metodológica. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos hecho un ejercicio de simulación con el tema de la problemática de los residuos? Esta es otra parte de la planificación. Nosotros ya habíamos definido el área como una forma de organización que integra objetivos, contenidos, metodologías, recursos y modos de evaluación en común. Dijimos que está estructurada a partir de 3 ejes, que son soberanía alimentaria, ecología política y economía social y solidaria, y en torno a esos 3 ejes se planificará. Los conocimientos y saberes que vamos a incluir en la planificación se organizan a partir de los 3 ejes, es lo que hicimos un poco hace un ratito, y de algún modo responden a las preguntas o supuestos que plantean los núcleos problemáticos y los nudos disciplinarios. También dijimos que para superar la tradicional planificación topicada de temas, muchas veces sin conexión entre ellos ni con la realidad, la organización o construcción metodológica propuesta son los proyectos. Una construcción posible es a partir de los proyectos didácticos, tecnológicos, socioproductivos, mediante el cual la escuela se vincula con el medio social que habita. Este proyecto didáctico estará integrado por disciplinas del área, por ser epistemológicamente afines y enriquecido con disciplinas de otras áreas, porque como explicamos recién, su finalidad es intervenir ante una determinada problemática o necesidad comunitaria, pero no solo será tecnológica y productiva esa intervención, sino que también cultural y social. El proyecto didáctico es la construcción que nos permite relacionar el aprendizaje con la vida real, por eso el primer paso para su diseño es el diagnóstico participativo. Nosotros recién supusimos algunas problemáticas, pero en realidad faltan un montón de actores para llegar a la conclusión de que, bueno, el éxodo rural o esas otras problemáticas es una problemática que interesa, ¿no?, a la comunidad. Entonces, bueno, a partir del diagnóstico participativo se diseñará a partir de un contexto situado, que incluye no solo problemáticas, facilitadores, posibles obstáculos, sino también los conocimientos y saberes que las y los estudiantes ya poseen. Otra forma de construcción metodológica también pueden ser los proyectos de investigación. Estas experiencias pedagógicas son procesos en los que el propósito de responder a una pregunta, corroborar o refutar una hipótesis, se obtiene nueva información y conocimientos. Es un proceso de producción de nuevos conocimientos, pero también de comprobación y validación de saberes subalternizados y oprimidos, como son los conocimientos y saberes populares, como puede ser, por ejemplo, investigar para comprobar la influencia de los ciclos lunares en las siembras hortícolas. La investigación nos permite trabajar en forma interdisciplinaria, implicando otras formas de conocimiento donde los y las estudiantes dejan de ser receptores pasivos de información y se convierten en sujetos activos, donde la curiosidad se convierte en el principal motor. Entonces habría dos, o pueden llegar a haber más, pero por ahí algunas están más orientadas al ciclo orientado, formas de construcción metodológica. Después en el ciclo orientado ya están las pasantías, las prácticas profesionalizantes. Pero en el ciclo básico más o menos estarían con estas dos herramientas. No sé si... yo siento como que les estamos sacando todo el tiempo que estamos excedidos. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada hicimos ese ejercicio donde habíamos los que están en verde, serían propósitos que tendrían que ver con esa problemática? Es importante reverlos para ver, bueno, lo que nos estaba pasando hace un rato, si la escuela tiene injerencia en esos propósitos o nos estamos excediendo. Por ejemplo, ahí el primero es fomentar el manejo ecológico de los bienes comunes a través de formas de acción colectiva,
que presente alternativas a la crisis de sustentabilidad y degradación ambiental, como era, ¿se acuerdan que el problema era que había un exceso de residuos orgánicos? Bueno, yo vuelvo cuando estoy diseñando y veo que ese propósito es como que ampara mi proyecto, no me estoy yendo de los propósitos que tiene nuestra resolución. A ver, yo estoy tratando de checar un poco. Y después, bueno, otro punto que sigue es, porque después vamos a tener que hacer una evaluación de nuestro proyecto. Es importante diferenciar la evaluación del proyecto de la evaluación de las y los estudiantes. La que sigue, Marce. Sí. Este es un punto que después seguramente la Comisión de Resoluciones Políticas y Pedagógicas va a darles más detallado, ¿no? Pero hay veces que no se diferencian la evaluación de lo que puede ser el proyecto con la evaluación de los estudiantes, poniendo una calificación a un estudiante con la misma lógica, o sea, la solución del problema. La evaluación, tal como se explica en el marco didáctico del diseño curricular, debiéramos considerarla un espacio de encuentro entre el estudiantado y el profesorado, constituyendo una instancia más en la construcción de conocimientos como un proceso de diálogo reflexivo y crítico que favorece el crecimiento colectivo e individual. La evaluación como proceso curricular atiende y entiende en todos los componentes del proceso de enseñanza y de aprendizaje y se ocupa no solo de los logros de aprendizaje del estudiantado, sino también de los involucrados en la trayectoria socioeducativa del estudiante. En este sentido, resulta relevante la trayectoria de las y los estudiantes en el desarrollo de las actividades, para lo cual el profesorado debe anticipar los criterios de evaluación, explicando cuestiones tales como qué se evaluará, quiénes participan de dicha evaluación, qué lugar ocupa esta instancia en la acreditación, entre otras cosas. Citando a Rita Segato, está ahí en la foto, como docentes tendremos que esforzarnos por no hacer de la evaluación un acto disciplinador, moralizador y en algunos casos hasta vengador. Cuando toma ese móvil, ella la incluye dentro de lo que se llama la pedagogía de la crueldad, donde el mandato de castigo muchas veces es ejercido a partir de una fecha insoportable de una pérdida del control sobre el otro. En la resolución 1463 se la concibe como un proceso de indagación diferente al de acreditación, aunque la incluye. Mientras que la evaluación aborda todo el proceso educativo, la acreditación se limita a un momento, un corte en el tiempo dentro de ese proceso que surge de la demanda social e institucional de otorgar un certificado. Otra diferencia entre la evaluación y la acreditación es que la evaluación es constante y no se centra en el estudiantado, sino que también incluye al colectivo docente y sus prácticas. Entonces, resumiendo, se caracteriza por ser procesual porque abarca todo el proceso educativo. Es continua, es compartida por todos los actores, es formativa porque se la considera una instancia más, quizás la última, pero es una instancia más de aprendizaje, y variada, por lo que nos lleva a revisar las pruebas escritas como un dispositivo hegemónico. También es connotativa en cuanto a que tiene connotaciones sociales, psicológicas, pedagógicas y técnicas con aspectos socioculturales e institucionales. Bueno, luego con la comisión de RPP seguramente tendremos más acercamiento a las evaluaciones y las trayectorias socioeducativas en cuanto a acreditaciones y los momentos en los que se va a hacer el corte para certificar, para calificar, aprobar o no aprobar, promocionar o no promocionar. Pero no me quiero meter mucho en eso porque ellos están más en ese tema. Pero bueno, los cortes van a ser cuando termine el ciclo básico, luego está el interciclo, que allí habría una instancia, no se llama de recuperación, va a ser una trayectoria específica.
socioeducativa específica por un equipo específico para eso, y bueno, va a tener que haber va a tener que pasarse por esa instancia, si la aprobación no es total, para acceder al ciclo orientado, al ciclo superior orientado. Eso me parece que por lo menos una noción de todo lo que es la planificación del área de tecnología agropecuaria. Sería como más, no sé, la parte de la planificación curricular institucional. Sí, Laura, por ahí ya son 4:30, así que por ahí, yo también tengo que ir a buscar a mi hijo del jardín. Sí. Pero de todas maneras, muy bueno. Y acá lo que vamos a hacer es algo de poder, lo que sería el contacto con el resto de la escuela, ¿no? Porque decimos el área, como si el área no estuviera en un contexto de una escuela. Y acá va a haber una imagen, pero que es rápido lo que voy a decir, porque esto después lo vamos a trabajar más. Pero más que nada la agenda de RPP, la planificación curricular institucional, que en algún momento se va a parecer mucho al PEI en el sentido de que uno dice un proyecto educativo institucional, pero en un contexto diferente. El diseño curricular plantea un contexto de carácter situado, lo que está planteado también desde otros enfoques que no eran los mismos que regulaban el PEI. Entonces nosotros acá hablamos de una planificación curricular institucional que va a ser colectiva, participativa, que va a ser una herramienta de gobierno, organización, administración y gestión. Y esto va a ser muy importante porque es lo que va a trabajar con estas problemáticas a través de todas las áreas. Es decir, no es que el área de tecnología agropecuaria es un área que queda apartada, sino que toda esta fragmentación se fue trabajando a través de áreas, que es lo que habla el diseño curricular, por qué se construyen las áreas, y después que esas áreas van a estar todas en conexión. Bueno, y ahí hay todo un trabajo, digamos, que se sale de lo administrativo, que es lo que se busca con este diseño curricular, salir de lo meramente administrativo, porque no administramos, sino que estamos en un hecho pedagógico que va a cambiar la cuestión de lo que vamos a presentar. Así que bueno, una planificación curricular institucional va a tener elaboración, socialización, desarrollo, evaluación, y que esos momentos se van a ir construyendo, ¿sí? Y hablando siempre de este trabajo que es colectivo, que ya no deja de ser un trabajo individual. Y así llegamos al final, donde vamos a hablar de, rápidamente, va a haber un itinerario, esto es el nombre de la 1463, que va a ser organizado por ejes que van a dar las acciones, tareas comunes atinentes de cada equipo y las actividades. Es decir, esto que estamos viendo, el mapa del área, lo ampliamos y estamos viendo el mapa de la escuela. Y esto es lo que lo terminamos más resumido, pero era a donde queríamos llegar. Bueno, compañeros y compañeras, muchísimas gracias por el aguante y compañeros que se tuvieron que ir ya. Así que bueno, ya lo vamos todos. Queda de grabación en un ratito, dame un ratito, que a la noche ya lo estoy subiendo todo. Y sí, se anotaron. Yo igual la escuela como generador de conocimiento permite la investigación. Sí, exactamente. Está muy bien. Abran las cámaras. Abren las cámaras. Ahí está. Bueno, chicas y chicos. ¿En algún lado? Ya lo anoté a todos. Los que se habían anotado en el chat, los pasé. Si hay alguien que no se anotó, Laurente, vos me avisaste y yo te anoté de vuelta. Sos vos, Laurente, ¿no? ¿El mismo por ahora? Sí, pero Laurente. Laurente, el Emiliano también, ya Emiliano, Julio, ya hay voces que yo reconozco bastante. Así que bueno. Saludos a los compañeros del EPEA número 3. Sí, un saludo. Saludos a los de la EPEA 3, 2. Se te extraña, De San Ignacio, no sé, de Aluminé, no sé si está Lucrecia de Aluminé. Sí, acá. Hola, Lucrecia, a ver. Muchísimas gracias a toda la provincia. Hola. ¿Esto lo cerramos con un chivo en las ovejas o lo cerramos con un vino acá en Chañar?
como digan. Embajada del Agro, che, estaría bueno, ¿no? Llevamos los vinos a las ovejas si quieren. Estoy en el centro, es el lugar central. A mí no me gusta ser botón, pero no me gusta el chisme, pero ahí está Mauricio Toré, que es enólogo y hace muy buenos vinos. Sí. No tenemos vino, ya está asegurado. Habrá que comprobarlo. Sí, acá estamos, lo vamos a sponsorear acá en este espacio, cosa de que cuando subimos YouTube, así bueno, esperamos los vinos. Bueno, chicos, nos estamos viendo ahí. No se van a retar las maestras de Twitch. Nos vamos con música, les pongo un temita que habían pedido el otro día, había un gusto musical que no hemos podido colocar, y ahora sí lo voy a ver si puedo. Ay, los dedos estos son blanditos. Ahí está, ya estamos. Listo, vamos a verlo con el video, terminamos, cerramos el encuentro. Ahí está. Bueno, listo, compartir. No me dejó. Perdón, voy retarde con esto. Ahí estamos. No me quiere dejar. No me dejo, joder. Bueno, nos vemos muchas. No puedo poner idea. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Ahí está. Sí, ahí pudo. Ahora quedan los que esto no es. Por eso te dije, él toca el contrabajo y tiene las manos ya re pesadas, pero yo la bajé un montón a veces. Yo me quería casar a la orilla del río y me quería poner ese blanco vestido que madrecita se puso aquel su día divino de amor, de amor. Yo te esperaba paciente limpiando la vereda y sacudía los santos a mi santa manera, quitándole polvareda de los días de espera.